Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy nos vamos a una aventura que la verdad estaba loca por ir. Es un lugar mágico, nuevo y la verdad que todo lo que parece es una reliquia nacional. Así que tienen que quedarse hasta el final del video. Así que nada, comencemos este video que va a estar bueno. Bueno familia, ya llegamos a un lugar increíble llamado el Parque Nacional del Big Ben. Suena algo parecido como la teoría del Big Bang, pero no es lo mismo. Aquí pues hay demasiada historia, demasiada cultura, que la verdad me encantaría que se quedaran hasta el final del video para descubrir todo lo que nos depara este día. Además queremos ir a otro lugar también después del parque, que también está muy interesante. La primera parada fue adentrarnos a la vida de hace miles de millones de años, cuando todavía existían feroces criaturas marinas, hasta enormes dinosaurios y diminutos mamíferos primitivos. Por lo que las rocas del Big Ben preservan uno de los registros fósiles más diversos de América del Norte. Además de que aquí se exhiben estos fósiles y abarcan más de 130 millones de años. Brindan pistas importantes sobre los entornos cambiantes del Big Ben y las criaturas antiguas que prosperaron aquí. Porque sí, este lugar fue partícipe de todo esa vida terrestre y marítima de hace miles y millones de años. Y esto hace que el parque sea uno de los mejores lugares de América del Norte para estudiar la larga evolución de las especies y los hábitats. Bueno, dato a tener en cuenta es que la entrada al parque como tal y todo para estar un día son $30 por vehículos. O sea, no es por persona, sino por vehículo. Entonces a nosotros nos costó $30 la entrada a los parques por solo un día. Ya quedarse o si es un RV o cosas así, ya debe tener otro precio. Cabe recalcar que este parque es inmenso y es difícil recorrerlo en tan solo un día. Bueno, eso que ven allá se llama Campamento del Riachuelo Azul, que fue abandonado en 1945. Realmente para ir y verlo bien hay que bajar todo este recorrido hasta allá, que obviamente no vamos a hacer, pero un detalle es que la casa era de un capataz y que utilizaba los materiales de nativos. Además de eso, el techo es de caña del río, la madera es de la montaña y las piedras grandes del cañón del Riachuelo Azul. Y cerca de ahí está un corral circular y un baño de inmersión para las ovejas y las cabras. Imagínense una finca antigua del año, hace muchísimos años, de 1945, que es cuando fue abandonada, pero construida hace más años. Más o menos este sería el interior de la casa. Y este es más o menos cerca. Eso sí es vivir en contacto con la naturaleza. Un detalle a tener en cuenta es que aquí habitaban muchos mexicanos, ya que esto queda muy cerca de México. De hecho, muchas montañas que hay aquí son montañas de Chihuahua, porque queda muy cerca de la región de Chihuahua, México. Y al estar tan cerca, pues esto era habitado por muchísimos mexicanos que se asentaban en el Río Grande. Pero bueno, esto le pertenece hoy en día a TESA, por eso nos ven aquí. Si no, no nos vieran aquí. Porque a México aún no podemos pasar. Pero la verdad que las vistas están siendo increíbles. El lugar se los recomiendo muchísimo. Sobre todo si te gusta estar en contacto con la naturaleza, conocer un poco de cultura e historia de los Estados Unidos y en este caso de TESA, porque esto realmente es un regalo de TESA a la nación. When I think about yesterday, my oh my. Bueno, ahora hicimos una pequeña parada en un distrito que se llama Castolón, donde tiene diversas edificaciones de casas antiguas o totalmente abandonadas. Supongo que donde vivieron personas en aquella época cuando habían asentamientos aquí. Esto está muy cerca del río. De aquí no se ve ningún río, pero bueno, creo que está muy cerca del río. Miren, por ejemplo, esto que ven aquí es una casa totalmente abandonada.
Cuenta la leyenda, obviamente las leyendas pueden o no ser ciertas, pero bueno, cuenta la leyenda que aquí todavía merodean las almas que vivieron en esa época por aquí y que por la noche pues salen a rondear toda esta zona. No sé si sea cierto, pero bueno, es una leyenda, ¿sabes? Como las leyendas del lejano oeste. No sé si ustedes vieron películas así de estilo del lejano oeste, donde había muchas leyendas que por la noche salían esas personas que montaban caballos, por la noche a rondear las montañas y todas esas cosas. Pues más o menos sí. Me parece de lo más emocionante. Aquí hay una también en ruina, vamos a verla ahora, que esa sí está completamente devastada. Igual que aquí también hay otra. Bueno, y este era, supongo que el transporte en el que andaba en ese tiempo. Antes de la década de 1920, nadie jamás cultivaba el algodón en este específico sector del río Bravo del Norte. Y en 1922, un empresario llamado Wayne empezó a sembrar ese provechoso cultivo comercial en sus campos aluviales, por lo que se convirtió en un lugar donde la gente se encuentra desde los nativos americanos hasta los primeros pioneros y la creación del Parque Nacional. Esta zona muestra la rica historia humana del Big Bend. A finales del siglo XIX, los colonos mexicanos y anglosajones cultivaban la llanura aluvial a ambos lados del río. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas, melones, algodón y extraían madera para abastecer las minas locales. Esta zona de aislamiento extremo, las familias cooperaban para sobrevivir y se desarrolló una rica comunidad binacional y bicultural. No sé ustedes, pero yo creo que una de las peores cosas que te puede pasar en el tráfico es que te coja un tren de carga. Ustedes no saben lo que tienen que esperar hasta que termine de pasar el tren completamente. Bueno, familia, llegamos a un pueblito llamado Marfa. Este pueblito tiene mucha historia, mucha cultura y sobre todo mucho arte. Aquí se encuentra algo que más adelante van a ver, que la verdad es algo excéntrico del lugar y que dos artistas hicieron lo imposible. Ahora mismo nos encontramos en el Hotel Paisano, un hotel que fue utilizado durante la película El Gigante, una película que es bastante antigua. No sé si ustedes la conocen o lo han visto. Supongo que sea de las historias del lejano oeste. Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes lo han visto. Algo excéntrico de este pueblo y que muchas personas vienen hasta aquí para ver porque es algo fuera de lo normal, son las luces de Marfa. Aquí podemos ver más o menos, esta lo vi en postales, es esta y esta. Son luces rojas que supuestamente muchos científicos han venido y muchos meteorólogos, me enredé ahí, han venido para ver qué sentido tienen esas luces, de dónde provienen y todavía no han encontrado como el origen o la respuesta científica a eso. Muchos escépticos, diría yo, dicen que son fantasmas, que son historias de fantasmas, pero bueno, de que sí hay una luz roja rondeando el desierto de aquí de Marfa, existe. Dicen que hay muchas veces que como que corre, va muy rápido por las lomas no por el llano de Marfa o por las montañas de Marfa. La verdad me hubiese gustado verla, pero eso se da de noche nada más. La verdad se ve bastante interesante. Imagínense algo que ni los científicos saben explicar. My, oh my, a kiss and so I did. Bueno, estas son las habitaciones del hotel. La verdad es que el hotel está lindísimo, hermoso. Tiene como una estructura colonial que la verdad le da un toque magnífico. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you. Bueno, esta supongo que sea la película y este es como un pequeño cuarto dedicado
a la película. Bueno, familia, la parada que yo quería y estaba muy emocionada de enseñarle es, imagínate que en el medio de absolutamente nada, en el medio de la nada, en el desierto, te encuentres una de tus marcas favoritas de una tienda de Prada con la colección de, bueno, es original, la colección del 2005 de carteras y zapatos. Esta idea le surgió a dos artistas que buscaban crear algo inusual, algo fuera de lo común, algo demasiado creativo y que fuera único en el mundo, y la verdad es que lo lograron, porque imagínense que una tienda de Prada puede encontrarse en la Quinta Avenida, un ejemplo de Nueva York, o encontrarse en París, que hay muchísimas tiendas de Prada, pero una en el medio del desierto creo que es algo único en el mundo, y es como decía el significado de que muy pocas personas pueden adquirir a estos productos de lujo, a estas marcas de lo que es Prada, Versace, Louis Vuitton, son marcas como muy poco alcanzables para muchas personas. Por ejemplo, para mí es muy inalcanzable comprar alguna de estas marcas, pero ese es el significado, que estando en el medio de la nada, muy pocas personas pueden llegar a ella. Entonces me parece, ¿verdad? Vaya, lo mejor. Imagínense un dato curioso, y es que si esto estuviera en Cuba, si esta tienda estuviera en Cuba, olvídate que ninguna de estas puede tener las cámaras que tenga. De hecho tiene cámara, mírenla ahí, pero puedes tener la cámara que tenga, que esa tienda ya no tuviera ni un zapato ni una cartera, no tuviera absolutamente nada, ya los cristales estuvieran hace rato rotos, y en esa tienda no quedara, yo creo, ni el cristal. No quedara ni cristal, no quedara ni esto de aquí porque lo cogieran también, no quedara ni el logo de Prada. Vaya, si pudieran coger el cemento y todo y quitarlo de ahí, también lo hicieran. Es algo también de tener en cuenta, que esto realmente en Cuba no se puede ver, porque si se dan cuenta, esto lleva muchísimos años aquí y aún así sigue intacto, pero en Cuba eso ya no existiera. I feel unbreakable. Bueno, familia, ya estoy en casita, ya bañada y lista para acostarme, porque ya les digo, el viaje de ida fue bastante largo y el de regreso pues se nos hizo un poco más largo, porque pues queríamos pasar a conocer Marfa, ese pueblito que ya le enseñé, y sobre todo conocer su historia, y además de eso conocer algo excéntrico, que es la tienda que se encuentra en el medio del desierto de una de las marcas más reconocidas, que es la marca Prada, que todavía conserva la colección desde 2005. Así que imagínense, fue todo algo emocionante. Además de eso, les recomiendo muchísimo visitar el parque del Big Ben si la verdad te gusta muchísimo la historia de los Estados Unidos y sobre todo la historia de Texas, ya que eso en su momento pues perteneció a México. De hecho, tiene muchísima historia de muchísimos mexicanos que se asentaron pues en esa zona del Río Bravo. El Río Bravo, no sé, creo que muchos mexicanos pues lo deben de conocer, pues divide la parte de Estados Unidos y México. La verdad es que estábamos súper cerca de México. De hecho, para virar pues nos pararon en un punto de control, que algo en tener en cuenta es llevar pues el pasaporte, o llevar tu residencia, o llevar tu ciudadanía, porque al estar pues muy cerca, muy cerquísima, y estábamos de verdad como que a 30 millas creo que de México, pues obviamente al regresar te paran en un punto de control para revisar si tú realmente pues perteneces a los Estados Unidos y no pues estás emigrando ilegalmente, como ocurre muchísimo, que muchos cubanos, mexicanos, venezolanos, haitianos, nicaragüenses pues emigran ilegalmente hacia los Estados Unidos. Y la verdad que el Big Ben se lo recomiendo muchísimo, porque imagínense también que a pesar de toda la historia que tiene con respecto a México, Estados Unidos, pues también tiene la historia y conserva la historia de los fósiles, de todos esos animales prehistóricos que surgieron hace miles y millones de años, y aún pues están conservados en ese parque nacional.
ya les digo, yo volvería a ir y en un día es difícil recorrerse, eso es inmenso. Es que hay una frase típica de Tesa que es: en Tesa todo es absolutamente grande, y pues obviamente el parque le hace como crédito a eso, porque ya les digo, en un día pues es imposible recorrerlo entero. Hay para tú quedarte en Airbnb, obviamente tienes que llevar uno, pero también tienes que pasarte mínimo como una semana o 3 días como mínimo para tú recorrerlo más o menos, porque obviamente también tienes para hacer hiking, ir realmente al río Bravo, que nosotros no pudimos ir, pero ir realmente al río Bravo, puedes pasear en canoa, tiene demasiadas cosas que de verdad se los recomiendo muchísimo si te gusta esa aventura. Así que nada, familia, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Activar la campanita de notificaciones, darle like, dejarme en los comentarios si alguna vez has ido o te gustaría ir, o si eres más de ciudad, de cosas más lujosas o de tecnología, que más de campo o de cosas de naturaleza. Todo esto lo estaré leyendo en los comentarios, así que no olvides seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho, chao. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night